Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Las 9 de la mañana, ahora menos en Canarias. En 5 minutos hablamos con César González Bueno, con el consejero del Banco Sabadell, protagonista en esta recta final de esa OPA lanzada por el BBVA sobre la entidad catalana, que está llegando a su recta final y a la que está mirando el mercado. Un mercado que abre ya en Europa y lo hace Ángeles Lozano con el IBEX en negativo, recortando. ¿Cuánto baja nuestra bolsa? Un 0,15%, 15.654 puntos. Les recuerdo que ayer el IBEX cerraba en niveles de diciembre de 2007 y que tiene a tiro de piedra los máximos históricos que se consiguieron en noviembre de ese año. De momento, a pesar del menor riesgo geopolítico, parece que la cautela se impone. Vamos con los protagonistas. Puig cayendo con fuerza, un 4% en 13,73 euros. La razón, pues hachazo de JP Morgan a la compañía, recorta su valoración en un 50% y dice que su precio objetivo es de 12,5 euros. Recorta recomendación desde sobreponderar a infraponderar. Puig cayendo un 4%. Por detrás tenemos a los títulos de Unicaja, se deja un 0,93 y Repsol, con esa bajada del precio del petróleo, recoge con una caída en la cotización del 0,6% que deja el precio en 14,81. Entre los que suben, Solaria sigue sumando. Ha habido un día de recogida de ganancias, de freno en esa tendencia alcista imparable desde que publicó resultados. Ayer la retomaba y hoy la mantiene, sube más de un punto porcentual. Por detrás, Ferrovial y Acciona recuperando en torno a un 0,6%. Los protagonistas, BBVA cae un 0,25%, el Banco Sabadell pierde un 0,33%. Nos vamos al mercado continuo. Aquí Puig también encabezando las pérdidas, ese 4% de recorte. Vocento baja un 3,7%. Adolfo Domínguez se deja 2 puntos porcentuales. Lo mejor para Horizon Genomics, sube un 3,25%, Niesa Valores arriba un 2,2% y Atris Health recuperando 1,5 puntos porcentual. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en España en 54 puntos básicos, rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 3,22. El resto de Europa, ¿cómo abre, Roberto? Amanece con subidas del 0,23% para el DAX alemán, del 0,14% es el alza del Eurostock 50 y del 0,10% es la subida del CAC 40 francés. En el CAC 40 nos detenemos con los títulos ahora mismo que no están cotizando de Boeing. Luego actualizaremos esos títulos. Los que sí están cotizando son las petroleras después de ese plan de paz impulsado por Trump entre Israel y Hamas. Vemos a Shell subiendo un 0,89% en la bolsa de Londres, a BP subiendo un 0,22% y a Eniespa subiendo un 0,38%. Dentro del resto de plazas europeas, en el DAX alemán destaca la subida de Adidas del 0,88% y en el lado de la caída vemos a Rheinmetall bajando casi un 2%, y dentro del Eurostock 50 vemos a Kering subiendo un 1,41% y en el lado de las caídas Anheuser bajando un 1,50%. En cuanto a futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,05 para el SP500 y del 0,09 para el Dow Jones. Plazas asiáticas con el Nikkei de Tokio cerrando la sesión con una subida del 1,80 y el Hansen bajando un 0,29%, y materias primas, crudo West Texas en $62,59, petróleo Brent de referencia europea en 66,31. 4 minutos sobre las 9, en un minuto hablamos con el consejero delegado de Banco Sabadell. Os cuento, al final he hablado con la familia y vamos a celebrar las bodas de oro de mis padres en casa, y como es la semana de los ofertones en el Corte Inglés y ya tienen de todo, pues nos va a salir mucho mejor. Y es que en Supercore y Hipercore y en el supermercado del Corte Inglés siempre encuentro la mayor variedad de productos con la mejor calidad, primeras marcas y un surtido incomparable, y además tiene muchísimas ofertas, ya lo sabéis. Así que, como os digo, para el aniversario de mis padres creo que me llevaré un jamón de 8 kilos de bellota ibérico,
50% raza ibérica, que nos encanta a todos, y en la semana de los ofertones está a 249 euros. También con unas gambitas, algo de queso y un vinito de lujo. Y voy a aprovechar además que también hay un 15% de regalo por compras superiores a 25 euros en frutería, carnicería, pescadería y charcutería, y los frescos en el supermercado del Corte Inglés son buenísimos. Así es la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Lo mejor para hacer una buena compra, y lo mejor es que lo puedes hacer en tienda, en la web y en la app, y te lo llevan a casa. Solo recuerda, hasta el 15 de octubre. Para accionistas de Banco Sabadell, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA. Hay mucho que ganar. Y también en sentido contrario, si no haces nada, pierdes esta oportunidad. Tienes que movilizarte, acudir, aceptar la oferta. Quedan pocos días y, como digo, es una oportunidad única y es muy fácil hacerlo en BBVA. Es una oportunidad única y es ahora. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800-080-032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Las 9:06 de este jueves 9 de octubre. Estamos a menos de 48 horas de que venza el plazo para que los accionistas de Banco Sabadell decidan si aceptan o no aceptan la OPA lanzada por BBVA. Casi un año y medio después entra esta operación en su recta final. Mañana se cierra el plazo y a partir de entonces va a arrancar el recuento para dilucidar el porcentaje de accionistas del banco catalán que han decidido integrarse en el banco. Así que estamos en horas decisivas, de las que vamos a hablar con don César González Bueno, que es el consejero delegado del Banco Sabadell. Señor González Bueno, muy buenos días, encantado de saludarle. Buenos días. A falta de 2 días, y espero que la CNMV le deje hablar de esto, que le quiero preguntar, la información que usted tiene, ¿cuál es? ¿Qué datos maneja sobre ese grado de aceptación de la OPA? Espero que no haya problema, porque la CNMV, como contábamos esta mañana, amenaza con sancionarles a los dos bancos por estar especulando sobre esto. No, vamos a ver, yo creo que hay un dato claro, que es la parte de cuánto están acudiendo los clientes particulares. El 40%, más del 40% son clientes particulares, y de esos más del 80% o el 80% son clientes del Banco Sabadell. Y esos, que son de los que tenemos información, porque son los que tienen depositadas las acciones con nosotros, pues están diciendo un no rotundo. Hoy no tengo los datos, pero ayer íbamos por alrededor del 1% de aceptación, lo cual se convierte en una ayuda pírrica. Si a eso le sumamos que Zurich, que tiene un 5%, también ha dicho que no va, que los fondos indiciados, que son más o menos un 20%, pues irán con partes, digamos que alrededor de un 30% o por ahí, y pues luego solo nos quedan un 30% de los institucionales que tienen que rellenar el resto. A nosotros nos sale que antes de llegar a ese 30% de institucionales vamos más o menos por un 12% de aceptación, con lo cual ese 30% tendría que acudir en masa para superar el 30%, no alcanzan el 50% en ningún caso, y por lo tanto o no habrá segunda OPA porque no llegan al 30%, o habrá segunda OPA, y si hay segunda OPA será mejor. Luego le pregunto por su opinión si cree que va a haber segunda OPA o no. Ayer, como sabe usted, estuvo con nosotros el presidente de VA, Carlos Torres, también haciendo cálculos, haciendo números. Le sale ya un compromiso del 45% sin contar a los minoristas. También nos habló de lo que le habían dicho los institucionales. ¿A ustedes en Sabadell qué les han dicho esos institucionales? Porque lo que sabemos ahora es 1-1. David Martínez por un lado va, Zurich por otro lado también, accionista de referencia del Sabadell, no va. ¿A ustedes qué sensación les han transmitido en esos viajes que han hecho en las últimas semanas? Pues lo que nos dicen es, primero, que la oferta es pobre, que no tiene prima, que normalmente estas ofertas tienen un 30 o un 40% de prima. De todas formas, a un grupo, más o menos la mitad, la operación les puede parecer todavía atractiva, aunque tienen dudas porque la sinergia se retrasa mucho, etc. A la otra mitad no les gusta nada, por simplificar. Pero es que incluso de los que les gusta más la segunda OPA. La segunda OPA es mejor, porque te van a ofrecer una cantidad fija de dinero, supongamos que son 3,30, 3,40, no sé a cuánto se fije el precio equitativo, ya lo decidirá la CNMV, pero es que ese precio
lo vas a tener garantizado durante los 3, 4, 5, 6 meses que dure la operación. Por lo tanto, si las bolsas bajan, tendrás la opción de entregar tus acciones y que te den dinero, y si las bolsas suben, y sobre todo el Sabadell, pues te lo quedarás. Otro dato que es muy interesante, durante ese periodo la acción de Sabadell no puede bajar porque está sujeta por esa oferta irrevocable en efectivo. Por lo tanto, aunque los mercados caigan, aunque los mercados cayesen, que no lo sabemos, nunca sabemos si van a subir, si van a bajar, aunque los mercados cayesen, tú tendrías garantizada esa oferta de manera irrevocable en dinero por parte del BBVA. Entonces, cuando dicen que la primera oferta y la segunda son iguales y que entonces ¿para qué esperar? Pues ¿para qué esperar? Pues para jugar con muchísima más información y a toro pasado. Fíjese usted que si llega la segunda OPA y usted tiene las acciones del Sabadell, esas acciones no pueden bajar porque están sujetas por esa oferta irrevocable. Y entonces puede usted ver bajar el resto del mercado y eso no va a bajar. Que si sube, subirá con el resto del mercado o por sus méritos propios. Es decir, mucho más atractiva. Y por eso los institucionales, si van, irán en parte, no van con todo. Y eso de que se lo han garantizado, si se lo hubiesen garantizado, lo hubiesen hecho irrevocable y no lo ha hecho nadie. ¿Usted cree que habrá segunda OPA? Ayer Carlos Torres nos dijo que no, que son mensajes para confundir, para especular. ¿Usted cree que sí? Yo creo que hay un 50-50. El señor Torres, que tiene todos mis respetos, la verdad es que no ha acertado mucho. Dijo que era fase 1 de la CNMC, fue fase 2, que el gobierno no endurecería las condiciones, las endureció. Que le mirasen bien a los ojos, que no iba a subir el precio, lo subió un 10 porque es que estaba en prima negativa. Que no iba a renunciar al 50% y que por lo tanto, que le oyésemos bien, que por debajo del 50% no habría más. Ahora ya en la Citi a todos los inversores les ha explicado cuáles son los cálculos y qué pasa si están por debajo del 50 y que con toda probabilidad irán hacia adelante. Todo el mundo sabe o todo el mundo considera entre los inversores que al 50 no se llega. Y lo que están es viendo a ver si van a la primera o van a la segunda los inversores institucionales. Los clientes del Sabadell, que son accionistas, es que no están yendo en absoluto y por lo tanto yo creo que esta OPA es un fracaso. Fíjese usted que uno está intentando, el BBVA, hacer una OPA para incorporar a los clientes del Banco Sabadell y los clientes del Banco Sabadell, que son sus accionistas al mismo tiempo con una antigüedad media del 15%, no acuden. Están gritando que no quieren esta operación. ¿Qué va a pasar si ocurre? Que no va a ocurrir, pero si ocurriese, pues que va a haber un desafecto tremendo por parte de los clientes del Banco Sabadell hacia el BBVA. Si hubiera segunda OPA, señor González Bueno, ¿en qué términos sería y cómo va a financiar ese después el BBVA? Bueno, esa es la gran duda, porque eso no se ha explicado en el folleto, se tendrá que explicar en el segundo folleto de la OPA. Pueden ser hasta 12.000 millones de necesidad de pago en efectivo, lo cual pondría en riesgo la propia acción del BBVA, que es una de las grandes preocupaciones de los inversores. Por eso es muy difícil ir a la primera. Mire usted, si el mercado va bien y las acciones suben, incluidas las del Banco Sabadell durante los próximos, 5 meses, nadie va a acudir. Y si se han quedado con un 30, 31, 32, con eso se quedarán porque no acudirá nadie. Pero imagínense que el mercado se derrumba. Las acciones del Sabadell durante ese periodo están sujetas por una oferta irrevocable en efectivo. Pero cuando se acerque el final del plazo, acudiría todo el mundo anticipando que el Sabadell, junto con el resto de los valores, tendría una corrección. Y entonces nos encontraríamos ante el dilema de que en un mercado, lo que los anglosajones llaman blando, en un soft market, se encontrarían con que su acción está cayendo y que al mismo tiempo tienen que poner 12.000 millones encima de la mesa. Han dicho que tienen 8.000, bueno, pues faltan 4.000. Y además hay otra cosa más grave, que es que eso, 12.000 millones, son el equivalente a 2 años y medio de dividendo, de los últimos 2 años y medio de dividendos y repartos de capital del BBVA. Es decir, tendría una presión a la baja sobre las acciones del BBVA muy importante. Y por lo tanto, no debe acudir nadie, si acaso esperarse a la segunda OPA, que es mucho más segura, y el que acuda,
pues lo que están haciendo los institucionales, diciendo, bueno, pues si acudo con un poco, acudo con parte, pero el resto me lo reservo para la segunda OPA y reparto huevos en distintas cestas. ¿Usted lo llamaría, por cierto, lo calificaría como OPA hostil? Ayer Carlos Torres nos dijo que no es hostil. Bueno, pues yo creo que es la definición, no, sin entrar en juicios de valor, todo el mundo define esto como una OPA hostil, es su naturaleza. Le pregunto por no está acordada. No está acordada. Le pregunto por el accionista, que es el que tiene que decidir. ¿Qué gana un accionista del Sabadell, señor González Bueno, no yendo a la OPA? ¿Por qué es mejor para el accionista del Sabadell permanecer en un Sabadell en solitario, como hasta ahora? Pues mire usted, de no acudir a esta primera, primero que la segunda tiene una segunda oportunidad y puede ser muchísimo mejor. Segundo, que si no acude ni a la primera ni a la segunda, tiene un 40% entre dividendos y reparto de reparto de capital en los próximos 2 años y medio, de los cuales la mayor parte se concentra antes del final del primer trimestre, es decir, en pocos meses. Va a recibir del orden de 4.000 millones en dividendos en efectivo, los 2.500 de TSB más los 1.450 que serán parte en efectivo y parte no. Por lo tanto, es que es imbatible. Es decir, tener la garantía en una acción, que normalmente lo que estás es más a su revalorización, etcétera, pero tener la garantía de que vas a recibir de vuelta el 40% de su valor en 2 años y medio, pues es fantástico. Y a largo plazo igual, porque es que estamos viendo que los dividendos y la capacidad de generación de capital en términos relativos del Banco Sabadell es muy superior a la del BBVA. Por ponerle un ejemplo, el dividendo a cuenta equivalente de este año del BBVA son 6,6 céntimos por acción en acciones de Sabadell, si lo hacemos con la conversión de la oferta que han hecho. En el caso del Sabadell son 14, es más del doble. Y esos son ordinarios. En nuestra capacidad de generación de capital y por tanto de reparto en un mercado muchísimo más estable que aquellos en los que está el BBVA, pues es mucho mejor. Yo creo que es una acción que tiene un gran recorrido. ¿Sabe usted que ha sido la que mejor se ha comportado de todos los bancos europeos en los últimos 5 años y la mejor del IBEX? Le preguntaba yo hace unas semanas en un desayuno financiero cómo iban a trabajar a futuro para que la acción del Sabadell se siguiera comportando como la mejor de los bancos europeos. ¿Cuál es la hoja de ruta en esa posibilidad, que no sabemos qué va a pasar, de que Sabadell siga a partir del viernes que viene en solitario? Pues la hoja de ruta es fantástica. Imagínese usted si nos hemos multiplicado por 2 el valor desde que empezó la OPA, hemos sido también el mejor valor, muy parecido, por cierto, al resto de los bancos españoles, y en comparación con el BBVA, que ha sido el que peor se ha comportado desde que se lanzó la OPA. Por eso se han quedado sin moneda de cambio. ¿Pero qué va a pasar de aquí en adelante? Pues esos dividendos, que lo único que hacen es reflejar la capacidad de generación de beneficios y de resultados del banco, a eso se suma el que, imagínese, lo decía el otro día mi presidente, imagínese usted lo que es capaz de hacer este equipo una vez que no tenga que ocuparse de la OPA, que esté simplemente centrado otra vez en hacer que el banco funcione. Y además hay muchos clientes, se han unido, por ejemplo, cientos de miles de clientes particulares, pero vamos un pelín por debajo de presupuesto en eso, de ganancia de nuevos clientes. ¿Por qué? Porque ante una situación de incertidumbre es evidente que es más difícil hacerse cliente de una entidad. Eso volverá a recuperar la fuerza enorme y, por lo tanto, si hemos crecido en términos de crédito prácticamente un 8% año sobre año terminando en agosto, pues probablemente creceremos más y tendremos más capacidad de generación de resultados. Ya que menciona a los clientes, le quiero plantear un asunto que antes en nuestro tiempo de opinión se ponía sobre la mesa. ¿Cómo algo de lo que no se está hablando mucho, o se empezó hablando en su día de cómo puede afectar esta operación al crédito, al hecho de que haya un banco menos en España, cómo puede afectar al crédito a las pymes, cómo puede afectar a los clientes tener una opción menos para elegir, cómo puede afectar al cierre de oficinas, cómo puede afectar a cuántos empleos se pueden perder. No se está hablando mucho de eso, ¿no? Bueno, afortunadamente eso se ha puesto en suspenso porque con las decisiones que ha habido por parte de la CNMC y por parte del Gobierno, ahora hay 3 años o hasta 5 en los que hay autonomía de gestión e independencia de gestión. Es decir, no va a haber cierre de oficinas, no va a cambiar la marca, no va a cambiar tu gestor comercial, no va a haber despidos, etc. Yo creo que el gran drama, y esto lo he hablado con algunos de los políticos, el gran drama les vendrá al que tenga que tomar la decisión
pasados esos 3 o 5 años, de si aprueba la fusión o no. Porque durante estos años hay autonomía de gestión. Y en ese momento es cuando se podrían caer los carteles del Sabadell, donde habría los despidos, donde habría tal. Pero por lo menos tenemos la garantía de que vamos a tener 3 o 5 años los clientes, los empleados, todo el mundo, para adaptarse a la nueva situación. Por lo tanto, pase lo que pase, el Banco Sabadell tiene inercia, va a seguir funcionando con autonomía de gestión y queda mucho tiempo para prepararse para esa eventual situación, que yo creo que se va a retrasar mucho. Es decir, yo no espero sinergias efectivas y completas hasta el año 32, 33, 34. Por eso no pagan precio, porque como no hay sinergias, pues no las pueden repartir. Termino, señor González Bueno, preguntándole también por el ruido que ha generado esta operación. No sé si porque está siendo muy larga, ha salido a la calle, igual porque lo hemos amplificado entre todos mucho. Con la CNMV entrando, como le decía al principio, en amenazar con sancionar a BBVA de Sabadell por especular con la OPA, con BBVA acusándoles a ustedes de dificultar que los accionistas que tienen depositadas sus títulos en su entidad puedan acudir a la oferta. Todo eso, ¿cómo lo valoran desde el Sabadell? No sé si les ha sorprendido que esto, pues mira, hablando claro, se haya ido mucho de madre. Pues mire usted, yo creo que hemos intentado tener todos cuidado. Lo que pasa es que estamos en los medios de una forma tan intensa que cualquier cosa que digamos en cualquier momento, pues evidentemente se magnifica, ¿no? Yo creo que este ruido pasará, pero lo que hay es mucho interés por esta operación, porque es que 1 de cada 2 pymes son clientes del Banco Sabadell, y si lo son es porque quieren, y el riesgo, y las pymes representan el 70% del PIB de España. Entonces, yo creo que es algo que ha despertado muchísimo interés. Todas las asociaciones profesionales y de empresarios en contra, todos los sindicatos mayoritarios en contra, las asociaciones de consumidores. Y por lo tanto, pues hay mucho interés en esta operación. Yo creo que no hay maldad por parte de nadie y, por supuesto, por la nuestra, ningún deseo ni de entrar en conflictos ni de ofender a nadie. A nivel personal, ¿cuántas ganas tiene de que termine esto? Al menos de que llegue mañana viernes. Yo lo que tengo ganas es de que el proyecto siga en solitario. Lo que dure o no dure, pues evidentemente sería más agradable porque es de una intensidad enorme y nos resta concentración en otro tipo de actividades que son las propias de nuestra obligación y de nuestra profesión. Pero yo lo que quiero es que este grandísimo proyecto no se disuelva como un azucarillo, y para ello estamos entre todo el equipo del Banco Sabadell poniendo nuestros mejores esfuerzos. Don César González Bueno, consejero delegado del Banco Sabadell, gracias por su tiempo, gracias por estar en los micrófonos de Radio Intereconomía, hablando para nuestros oyentes, hablando para los accionistas del Banco Sabadell. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esto. ¿Me deja usted 15 segundos de hacer un poquito una cuña? Por supuesto. Es usted muy amable. Vamos a ver, entren por favor en la web. Miren cuántos impuestos tendrían ustedes que pagar si acuden a esta primera OPA, que no va a llegar al 50% y por lo tanto tendrán que pagar impuestos. Y miren también la comparación de dividendos entre BBVA y Banco de Sabadell. Le agradezco mucho este ratito de cuñita publicitaria que me ha permitido usted. Y nosotros su tiempo, su entrevista. Gracias, señor González Bueno. Un placer. Muy amable, muchas gracias. Buenos días. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 € al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. Radio Intereconomía. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas Brix y envases de plástico dentro del contenedor amarillo y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre y únete al movimiento imparable de la economía circular.
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 9:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Miramos al mercado al tiempo real, IBEX 35 bajando pero muy poquito, 0,05% bajo, 15.670 puntos la bolsa española. Ahora vamos con protagonistas, ahora vamos con empresas de las que vamos a hablar, y así abrimos nuestro consultorio con Manuel Pinto, analista de mercados. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rubén. Encantado de saludarte. Ahora te pregunto por cómo está el mercado, cómo lo estás viendo, ese optimismo que hay, si está justificado o no. Repasamos con Ángeles y con Roberto algunos protagonistas del día en España y en Europa, pero antes, OPA, BBVA, Sabadell, recta final. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué va a pasar? Aquí hay un cruce de acusaciones, acabamos de hablar con el consejero delegado del Banco Sabadell, cada uno hace sus números, sus cuentas, y bueno, la primera no sale, habrá segunda, él está convencido que sí, hay que ver en qué términos, qué dice la CNMV, y claro, ¿qué hacen los accionistas, Manuel? Bueno, llama la atención cómo una misma situación se ve diametralmente diferente para dos entidades, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que va a estar al final al filo del 50% de la aprobación. Para nosotros tenía todo el sentido estratégico esta operación, un sentido en el cual la Unión Europea viene argumentando desde hace meses que necesita superpotencias y superempresas para combatir el crecimiento económico de Estados Unidos o de Asia en particular. Y sin embargo, pues aquí hemos puesto restricciones. En Italia han pasado este tipo de circunstancias hace unos meses en la que se ha solucionado en semanas. Aquí llevamos, creo que son 18 meses para poder finalizar este proceso o, como bien dices, veremos si no hay que hacer una segunda OPA. Para mí hay que diferenciar entre el inversor de Sabadell más que busca beneficios a corto plazo y el de largo plazo. Y me explico. El de corto plazo pues sí que puede sufrir durante un periodo de tiempo porque a pesar de que salga la OPA, las ineficiencias debido a las restricciones del gobierno puede llevar a que los resultados de los próximos trimestres no sean muy positivos. Algo similar a lo que ha pasado con UBS y Credit Suisse. Ahora bien, el de largo plazo yo creo que debería de tener otras cosas en cuenta. Por ejemplo, han ido muy bien los dos bancos en los últimos años, sobre todo desde 2022, a raíz de las subidas de tipos. Pero ¿qué ha pasado, Rubén, desde el año 2009 al 2022, cuando los tipos han estado en mínimos? Ahí BBVA se ha comportado mucho mejor que Sabadell y no descartamos que los recortes de tipos sigan y continúen después de este parón en Europa. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos y es que es el tercer ritmo de recortes de tipos más largo de toda la historia, con 168 recortes de tipos en los últimos 12 meses a nivel global y solo superado por los eventos de grandes recesiones. En general decimos, por tanto, que la diversificación de BBVA, el crecimiento de los márgenes de intereses, de las comisiones, que son superiores a nivel porcentual y a nivel absoluto a los de Sabadell, los ratios, pues nos gusta más como banco BBVA. ¿Ha habido grandes rentabilidades en Sabadell? Sí. Ahora, el entorno cambia. Vamos a ver, por tanto, si en un entorno de tipos de interés más bajos también se puede comportar mejor. Y también tiene que tener, Rubén,
una cosa en cuenta los accionistas de Sabadell, que parte de la evolución positiva que ha tenido las acciones viene también reflejado por la prima, viene también reflejado por la oferta. En el caso en el que se rechace la oferta, seguramente sus acciones el día 17, 17 es viernes, ¿no? Pero el lunes siguiente, cuando coticen, verán reflejado una caída en sus acciones, ¿no? Así que, bueno, pues yo diferenciaría un poco entre ese tipo de inversor más cortoplacista o ese tipo de inversor muy a largo plazo, en el que a lo mejor pues esas restricciones, que para mí es lo único que limita la oferta actual, pues es lo que o perjudica la oferta actual, pues es lo que tienen que pensar esos inversores. En un minuto repasamos, Manuel, y ahora te pregunto por alguna de las protagonistas. Noticias del día, empresas que hoy están marcando el ritmo del mercado. Empezamos Bolsa Española, Ángeles, además de BBVA y Sabadell. ¿Qué tenemos hoy en el punto de mira? Tenemos a Puig, que está cayendo un 4,7%, cotiza en 13,65 euros. Y es que los expertos de JP Morgan han dado un tijeretazo a la valoración. En un 50% rebajan el precio objetivo que tenían hasta 12,5 euros y reducen ese consejo a infraponderar desde sobreponderar. Recordemos que Puig es el valor más castigado en el IBEX desde principios de año, un valor que salió a bolsa en el pasado ejercicio y que la verdad ha tenido una trayectoria bursátil muy negativa. Pierde ya casi un 5% en 13,59. Está cotizando por detrás, está bajando Repsol, que se deja un 0,9% ante la previsible bajada del precio del petróleo en un momento de menor tensión geopolítica, y tenemos subiendo con fuerza a Solaria desde que publicó sus cuentas que consideraba históricas. Ha subido con muchísima fuerza. Ha habido un día desde esa publicación de resultados en la que los inversores han pasado por caja, han recogido beneficios, pero ayer se retomaba la tendencia alcista, vuelve a estar por encima de 14 euros, 14,21, sube un 2,7. Luego te pregunto, Manuel, apúntatelo para cuando ya abramos tiempo de consultas por Puig, que nos pregunta Julián que si le puedes analizar Puig. Luego te lo recuerdo, compradas a 13,80. En Europa, Roberto, miramos a las petroleras y ¿a dónde más? Y a Airbus, no a Boeing, como decíamos al principio, ha sido un error. Obviamente hablamos de Airbus, el fabricante. Recordamos que ha entregado 507 aviones en 9 meses y está lejos aún de los 820 que tiene como objetivo en este año. Ahora mismo sus títulos cotizan con una subida muy plana del 0,29%. Miramos también a petroleras después de ese acuerdo impulsado por Donald Trump, ese acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Ahora mismo vemos a Shell subiendo medio punto, la Bolsa de Londres, a BP también subiendo medio punto, y también tenemos a Eni subiendo sus acciones un 0,69. Y otros protagonistas, pues tenemos a SML Holding, que anuncia el nombramiento de Marco Peters como nuevo director de tecnología, a Sodexo, que anuncia también otro nombramiento, en este caso de Thierry Delaporte, como director ejecutivo del grupo a partir, eso sí, del 10 de noviembre, o HSBC, que anuncia que planea privatizar el Hang Seng Bank de Hong Kong en un acuerdo valuado en más de 100.000 millones de dólares hongkoneses, que son al cambio en dólares americanos en 13.000 millones. Y también tenemos a Shell, protagonista hoy por ese acuerdo, pero también porque está cerca de obtener licencia estadounidense para exportar gas venezolano a Trinidad y Tobago, según informa Bloomberg. Manuel, después de publicidad, te pregunto por Puig, como te decía, por otras consultas que nos pueden dejar los oyentes en el 915331851, en el 609224716 o en nuestro canal de YouTube. Te pregunto por el petróleo, te pregunto por el oro y te pregunto por la tecnología. Hasta ahora. Si eres accionista de Banco Sabadell, mañana es el último día para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppSlide elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslide.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo.
Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Las ofertas solo 3 días en Frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, peras conferencia o manzana Golden Ama en bandeja de Huertas Españolas a 2,89 € el kilo. En tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Manuel Pinto, analista de mercados, con quien ya hablábamos antes y analizamos algunos de los protagonistas que pasan también por el precio del petróleo y por la tecnología. Hoy cae el precio del petróleo, Manuel, por ese acuerdo que ha anunciado Trump esta madrugada. Conoceremos más detalles sobre ese acercamiento entre Israel y Hamás en Oriente Medio, y por la tecnología que sigue llevando a máximos a Estados Unidos, al Nasdaq y al S&P 500. Háblame un poquito del petróleo, ¿qué expectativas tienes? ¿Cómo lo ves y cómo le puede afectar a largo plazo, en el corto y a largo plazo, este acuerdo? Y la tecnología, ¿hasta dónde, Manuel? Bueno, a ver, respecto al petróleo, al final lo que estamos viendo en los últimos meses es una tendencia a la baja, importante, una tendencia a la baja sumado por 2 factores, ¿no? Que es al final lo que más hace constar el precio de los activos, que es la oferta y la demanda. Lo que estamos viendo es que mientras que los países de la OPEP siguen incrementando la oferta, haciendo bajar el precio del petróleo, la demanda pues tampoco ha sido muy estable, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos días? Pues esos acuerdos de paz o de tregua, al menos lo que estamos viendo en Oriente Medio, en este caso en Gaza, pues lo que lleva, por tanto, es a que haya una mayor oferta en los mercados, ¿no? A ver, para nosotros ya lo veníamos avisando durante los últimos meses. Estacionalmente es un periodo en el que ahora podríamos ver algo de impulso. También hemos visto que las sanciones a Rusia pues podrían incrementarse en los próximos meses y eso conllevar a un precio al alza del petróleo. Los acuerdos de subidas de producción pues están siendo un poco menos de lo que el mercado espera. Así que, a pesar de que estamos viendo niveles ya muy exprimidos, muy bajos, no descartamos que desde este punto pues ya empezamos a ver algunas subidas. El dólar, para nosotros, que se ha convertido en el chivo expiatorio de todas las políticas adoptadas por Donald Trump, pues está yendo a la baja y creemos que de manera estructural seguirá evolucionando a la baja y esto pues puede favorecer al petróleo, ¿no? Así que si contamos una demanda que puede ir al alza, Estados Unidos crece al 3,8% en el último trimestre y según el GDP de Atlanta el 4% podría llegar este año. Los estímulos fiscales y monetarios parece que resultan en China, que son al final las 2 principales potencias, ¿no? Si sumamos la debilidad del dólar, si sumamos que la oferta ya no van a incrementarse tanto por parte de los países de OPEP como estaba establecido, pues sí que podríamos ver que desde aquí el precio del petróleo podría girarse al alza. Bueno, vamos con las consultas. Empezamos con Puig, que preguntaba a ese oyente que cómo veías Puig, compradas a 13,80, soportes y resistencias. Julián. Y antes nos preguntaba José, y no me quiero dejar ninguna, Palantir. ¿Cómo ves una entrada en Palantir, Manuel? Vale. Me preguntabas también, que se me ha olvidado, Rubén, perdona, lo de las tecnológicas. Ay, sí, tecnología. O sea, ¿hasta cuándo, perdona? ¿Hasta cuándo tecnología? ¿A dónde vamos? Yo creo que aquí no hay parón. Yo creo que aquí vamos a seguir viendo un rally positivo en las próximas semanas, un rally en el que sobre todo tenemos que estar muy pendiente a las presentaciones de resultados de los Magníficos 7, ¿no? Y bueno, pues a las empresas ligadas a la inteligencia artificial, sobre todo el gasto de capital. Va a ser fundamental las inversiones que están haciendo en inteligencia artificial, a pesar de que es una cadena de valor que, si nos fijamos, pues una empresa va retroalimentando a la otra, a la siguiente y así continuamente, pero que al final pues esto va generando en que haya mayores expectativas de beneficios a futuro del sector, sumado a la monetización que ya empezamos a ver en los últimos resultados de todas estas inversiones en la IA. Uy, Manuel, que se ha quedado en silencio. Manuel, ¿qué pasa por ahí? Creemos que esto va a continuar. ¿Hasta cuándo, Rubén? Esa es la gran pregunta, ¿no? De momento, como dicen muchas veces en Estados Unidos, don't fight the Fed, ¿no? No luches contra la Fed, no luches contra el mercado. Ahora mismo la tendencia es positiva, vamos a seguir ahí. Ahora bien, ¿está haciendo bien la Fed en recortar tipos? Yo creo que no, pero no quiere decir que vendamos, sino que vamos a aprovecharlo
Vamos a ver hasta dónde suena la música. De momento está sonando y va a seguir sonando, yo creo. 2026 puede ser un año en el que repensemos si suena o no, pero de momento yo seguiría aprovechando. Vale. Puig y Palantir. Entrar en Palantir, una entrada, y Puig sí comprada ya con posición en 13,80. Vale, pues bueno, vamos primero con Puig, que la tenía ya en pantalla. Vale. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues como vais a ver en pantalla, tendencia a la baja importante, máximos y mínimos decrecientes. Hemos roto incluso niveles de soporte en lo que teníamos establecidos previamente, los 14,38, cotizando ahora mismo en 13,46. Y aquí el gráfico pues nos dice, Manuel, esto es imposible de meternos porque realmente la tendencia no nos gusta nada, la tendencia es a la baja. Para que un poco podamos ver dónde meternos, pues tendríamos que romper al alza las medias móviles, tendríamos que romper esta línea de tendencia a la baja de máximos decrecientes alrededor de los 15,6 euros por acción. Pues ahí es cuando realmente la teoría nos dice que podríamos entrar a nivel técnico en la compañía. Ahora, a nivel fundamental, pues yo empiezo a ver algunos síntomas de mejora dentro del sector del lujo. Los últimos resultados de Puig, que fueron en septiembre, a pesar de que los márgenes operativos, principalmente del sector de fragancias, cayeron en torno al 17,5%, desde el 18,7% que nosotros esperábamos, bueno, pues es verdad que sobre todo se han impactado por el gran gasto en publicidad. Las empresas están gastando muchísimo en publicidad del sector del lujo, cada vez va a un sector más premium Puig, y eso, pues sobre todo, la caída en la demanda mundial durante algunos meses del año la ha limitado mucho en sus resultados. Sin embargo, pues otros sectores y ámbitos de la compañía, como es por ejemplo maquillaje, etcétera, lo han hecho bastante bien. Fragancias ha sido lo que se ha quedado ahí más rezagada, y sin embargo en el sector, por ejemplo el otro día Louis Vuitton, bueno, hemos visto venta de acciones de la directiva, que es algo totalmente normal porque fue a través de un crédito, y hemos visto también a empresas del sector como Louis Vuitton que en los últimos días empiezan a repuntar ante una mejora de las expectativas de crecimiento, ¿no? Esos recortes de tipos, esos estímulos fiscales, esos estímulos monetarios, esa oferta monetaria que se sigue incrementando en los países, pues creemos que puede que sea un buen catalizador para las empresas del sector de lujo. Así que análisis técnico no entraríamos, pero cuidado, porque según estamos viendo a nivel macro y a nivel fundamental, empezamos a ver ya algunas pinceladas de mejora de perspectivas positivas para dentro del sector del lujo. Palantir. Bueno, pues qué decir, si no la mejor empresa del S&P 500, está en el top 3 a lo largo de los últimos, desde el principio de año, favorecida por varias cosas, ¿no? Cada vez más va diversificando su cartera de pedidos, ya no solo depende de los contratos de defensa a nivel público con el Estado, sino que poco a poco también va pasando a generar nuevos contratos con el sector privado. Al parecer, según los estudios que he oído, ofrece una demo de sus servicios en la que prácticamente el 100% de los clientes que adoptan esa demo durante un periodo de tiempo acaban pagando los servicios de Palantir, ¿no? Al parecer es espectacular. Bueno, se ha beneficiado del boom de la inteligencia artificial, del boom de la defensa, dos sectores que durante este año han sido totalmente protagonistas en los mercados bursátiles y aúna ambas circunstancias, ¿no? Empieza a tener también competencia porque Salesforce, por ejemplo, una empresa también americana, que a mí me gusta mucho y que ha caído, creo que es un 25% a lo largo del año. Yo creo que aquí está empezando ya a sacar una división también para este tipo de contratos a nivel estatal, y empieza también a generar nuevos contratos que para mí pues tienen mucho más potencial, ¿no? Palantir, el inversor que adquiera Palantir tiene que saber la volatilidad que tiene. Como decíamos, pues lo podemos mirar un poco a nivel de perspectiva de lo que ha subido en el año para que nos hagamos una idea, pues más o menos un 140%, ¿no? 145%. Aquí podemos ver en la gráfica mínimos y máximos crecientes. Además, ahora mismo pues estamos prácticamente en la parte baja del canal alcista, tocando la parte baja, por tanto podríamos empezar a pensar que queda un rebote más, pero sí que es verdad que aquí en estos niveles empezamos a ver un doble techo. Cuidado, ¿vale? Un doble techo que nos estaría dando, pues veis este canal más lateral de consolidación de la tendencia. Y aquí va a ser muy importante, si conseguimos romper al alza este nivel de los $187, que ya está por encima de la media móvil, y bueno, pues vemos, sin embargo, que la DX no está siendo muy positivo la tendencia. Si conseguimos romper al alza, genial, pero cuidado, ¿vale? Porque aquí vemos ese periodo de consolidación y sobre todo si rompiésemos a la baja los 150, que queda mucho, estaríamos hablando de un doble techo. Entonces, para entrar en Palantir, me esperaría a ver si rompiese al alza $188, que ya sería continuar la tendencia después de ese periodo de consolidación, pero sobre todo si empieza a bajar por debajo de la media móvil y ya por debajo de 150, mucho cuidado. Venga, lujo, que me hablabas antes de algunas compañías de lujo, preguntan por Ferrari, Eduard. Si puedes analizar Ferrari, a ver qué opinas de ella, hasta dónde podría llegar y un stop loss
de Ferrari. Venga, pues vamos con Ferrari. A ver, yo en Ferrari me pasa un poco lo mismo que en el resto del sector, ya no del lujo, también y fijaros, ¿no? Bueno, muchos vaivenes en la compañía, mucha tendencia lateral. Es verdad que desde aquí, pues desde los mínimos marcados en julio, pues ya estamos empezando a ver otra cosa, ¿no? Apoyándonos en esta directriz alcista, casi por encima de la media móvil, todavía no hay una tendencia muy clara. Pero fijaros, ¿no? Aquí el RSI incluso nos podría estar dando una divergencia, por tanto, pues no es una señal muy positiva que el RSI nos esté dando una tendencia a la baja mientras que está subiendo la compañía. Bueno, a ver, realmente a nivel técnico, pues si la tenemos en cartera, de momento podríamos mantener, porque como digo, se está apoyando dentro de esta directriz alcista. Me esperaría ver que no rompiese a la baja los 394 euros. Pero bueno, yo creo que en general hay muchas oportunidades, Rubén, que los usuarios pueden aprovechar con el entorno actual. Hablamos de tecnología antes. A mí, ya sabéis, y lo digo siempre aquí, lo llevamos argumentando todo el año, China. Creo que es fundamental que los inversores ahora mismo puedan seguir comprando acciones, países emergentes, concretamente de China, pero en general, pues a través de ETFs mismamente emergentes. Yo creo que es una de las grandes oportunidades a pesar de las subidas. Entonces, tecnología, hablábamos, ¿no? Bancos americanos, que yo creo que van a entrar ahora en un periodo buenísimo en el último trimestre del año, incluso tecnológicas europeas que se han quedado a descuento. Y Ferrari o sector automovilístico, me entran muchas dudas, ¿no? Entonces, entran dudas por los aranceles, entran dudas por el cambio, la alta competencia, ya también hablamos del sector del lujo con Ferrari. Dudas. Bueno, vamos con más consultas. Mensaje de audio, Manuel, venga. Buenos días, para el consultorio de bolsa. Quería consultar un par de acciones americanas. Una es QVCGA, os la dejo escrita aquí por si hay dudas, y CLSK, CleanSpark. En QVCGA estoy dentro en 3.40, he puesto un stop en 13, por si acaso se va para abajo, y quería ver la estructura cómo va, ¿vale? Muchas gracias, un saludo. CleanSpark, y la otra no me ha dado tiempo a apuntarla, no tenía el boli a mano. La segunda yo no he podido apuntarla. Creo que sí, pues mira, te busco yo la segunda, creo que es CleanSpark. Vete mirando la primera, si la tienes. Vale. Venga, pues yo he conseguido... Tengo la segunda, CleanSpark, C de casa, L de Lérida, S de Sevilla, K de kilo, CLSK del Nasdaq, CLSK, CleanSpark. Venga, pues espero no haberme equivocado. Ya tenemos las dos. Venga, pues genial. Nos vamos con la primera, que es, QVC, como decía, bueno, pues realmente lo que estamos viendo aquí pues es una ruptura de un gap alcista importante, ruptura, por tanto, a niveles de 12, 13 euros por acción, 14 dólares por acción. Vemos que aquí está en periodo de consolidación, lo podemos ver dibujado entre los 15 dólares por acción y los 12,29. Y esto va a ser muy importante, ¿no? Cuanto más dure en este periodo de consolidación, en esta tendencia lateral, que ya llevamos viendo pues algunas semanas, cuanto más dure esto, pues más va a ser la caída o la subida desde estos niveles. Ahora mismo, pues si nuestro usuario ya tenía las acciones compradas, me esperaría exactamente a ver cuál es el camino siguiente, ¿no? Vemos una DX fuerte. Bueno, vemos ahora mismo cotizando por encima de las medias móviles, ahora mismo casi a la parte alta de este periodo de consolidación, pues tiene pinta de que puede romperlo al alza, ¿vale? Tiene pinta de que lo puede romper al alza, y estos nos iríamos, si lo conseguimos romper al alza, a niveles de 18, que estamos hablando, pues ya que lo siguiente pues es buscar los máximos alcanzados a lo largo del año, a principios de año, pues en esos 18, 19 dólares por acción. Así que me esperaría... para aquellos inversores que quieran verla como una opción de compra, creo que me esperaría a ver si supera los 15,15 más o menos, 15,10, porque de ahí podemos tener camino hasta los 18 en el medio plazo. CleanSpark. Pues bueno, realmente tendencia al alza, una vez que hemos roto, como vamos a ver en pantalla, pues estos máximos decrecientes y que hemos hecho este pullback, ¿no? Que muchas veces cuando dibujamos una línea de tendencia a la baja, hay que dibujarla hasta el fondo. ¿Por qué? Porque puede servir después como un nivel clave de soporte. Entonces aquí vemos que ha sido una resistencia importante, que se ha roto el alza, que ha significado luego un soporte también relevante
y después de aquí ya nos hemos ido directamente a niveles de $19. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues aquí nos vemos en pantalla que está ahora mismo en una resistencia clave, cerca de una resistencia clave, mejor dicho, en torno a los $20 por acción que ha tocado en anteriores ocasiones, como vamos a ver dibujado en pantalla, 20-21. Por tanto, yo creo que hasta estos niveles va a llegar. Ahora, ¿qué pasará después de aquí? Pues es donde tenemos que prestar especial atención. Si conseguimos rebasar hasta por encima de los $21, pues ya nos estaríamos hablando de otro nivel objetivo, que sería siguientes máximos del 2024, en torno a los $24, pero si no, cuidado que no nos volvamos a tener un retroceso importante como ha pasado después de este periodo de consolidación, que pasamos de los $20 a los $8 en apenas unos meses. Así que tipo de acciones que bien, pero que tenemos que estar pendientes, marcando bien los stop loss, porque cualquier día nos puede dar un susto importante y llevarnos todos los beneficios que llevemos. Venga, otro mensajito de audio, vamos con ello. Le quería preguntar al analista a ver qué me podía decir sobre una acción americana cuyo ticker es W, E de España, C de Cataluña. ¿Y qué me podía decir sobre IAG? WEC Energy. Vale. IAG también preguntaban, aprovecho por YouTube. David, se recomienda entrar, buenos días IAG, y también se recomendabas alguna acerera. Bueno, los acereras vamos luego por no liarte. WEC Energy e IAG, venga. Vale, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo en WEC Energy? Que por cierto, ahora digo también una acción dentro del sector energético americano que a mí me parece que está muy interesante, pero bueno, en cualquier caso, WEC Energy, ¿qué es lo que estamos viendo? Subidas importantes, tendencia al alza, las utilities ha sido uno de los mejores sectores en Estados Unidos desde 2025, periodo de consolidación que marcamos aquí con una bandera que una vez que la rompemos al alza, pues nos provoca estas subidas a niveles de 110, después, como decíamos antes, niveles de soporte que esa bandera nos permite obtener, y después otra vez subidas al alza, ¿no? Subidas al alza que ya hemos roto cualquier nivel de resistencias, son los máximos históricos de la compañía y ahora mismo pues la tendencia es positiva. Entonces, ¿por qué parar en estos niveles? Yo ahora mismo seguiría estando en el valor, creo que puede tener, aunque es verdad que la DX nos está dando que la tendencia no es tan fuerte, bueno, yo creo que ahora mismo pues es un sector desde luego a tener en cartera, y aquí entro un poco en lo que es el sector energético americano, pero también europeo. La cadena de valor de la IA, Rubén, tiene muchas fases. Tiene las fases del diseño de los chips, que ha sido Nvidia el principal protagonista de ello, pero tiene centros de datos, y para que los centros de datos funcionen ya sabemos que el abastecimiento de energía es clave. Empresas energéticas, y por eso digo, hay una que me gusta mucho especialmente porque está haciendo algunos movimientos corporativos relevantes en Estados Unidos, sobre todo pues en la parte de Texas, que aparte de ser más eficiente fiscalmente también pues es un estado, ¿no?, que le está permitiendo pues generar cada vez más electricidad, con unos ratios financieros que nos ofrece una perspectiva que cotiza descuento, es NRG, ¿vale? NRG, empresa del sector, y que yo creo que en ese entorno en el que estamos viendo de oportunidad para las empresas utilities americanas, en el que van a necesitar abastecer muchísima energía, ya veíamos que la IA va a ser prácticamente, el consumo de IA pues es prácticamente como el de cualquier otro país salvo el de Estados Unidos o China, ¿no? Es decir, que se va a necesitar muchísima electricidad para que no se forme un cuello de botella. Está muy bien que haya avances tecnológicos, pero sin la energía suficiente para abastecer los centros de datos clave, no va a ir a ningún lado. Entonces va a haber muchísimo dinero, muchísima inversión, y estas empresas van a jugar un papel clave. Por ejemplo, aquí en España, Solaria, que hablabas antes, me parece que tiene una ventaja competitiva brutal dentro del apartado de energías renovables. Es verdad que un centro de datos se alimente solo de energía renovable es complicado, pero una parte fundamental puede ser de energía renovable, ¿no? Y ante ello creo que Solaria puede darnos especialmente resultados positivos, ¿no? Dejo NRG, por tanto, Estados Unidos, Solaria, España, WEC, que nos decían bien, y en cuanto a ING, pues es un valor que a nosotros nos gusta mucho, está ahora mismo después de esta tendencia al alza y este periodo de consolidación, también como una bandera, como comentábamos anteriormente, rompiéndola al alza, por lo que creemos que la tendencia desde aquí va a continuar. Si nos vamos ya más a largo plazo, en el que podemos ver precios, y fijaros, ¿no? Podríamos estar un poco una figura técnica que podríamos denominar como la parte de la taza, ¿vale? Fijémonos, la taza y el asa, ¿no? Taza y asa que nos da pues, proyecciones al alza importantes, proyecciones al alza además que podríamos juntar
con los máximos alcanzados en 2020, previo a todo lo que fue la crisis del COVID, ¿no? De las restricciones de movilidad, de los viajes, etcétera, vuelta al dividendo. Hemos visto que los pasajeros en AENA han incrementado hasta agosto un 4,8% en los aeropuertos gestionados por AENA. Este año España destaca evidentemente por el turismo, ya lo dice cualquier agencia de calificación, ¿no? Que nos ha mejorado la nota de rating. Está siendo el sector servicios lo que nos ha hecho despegar y sobre todo el sector turismo. Y realmente, pues un precio del petróleo que está muy barato, a pesar de que, como decía antes, no nos extrañaría que desde aquí pueda subir. La gestión de IAG es impecable, es una de las aerolíneas ya no solo que más está creciendo, sino también que mejores métricas tiene, más ingresos por pasajero, por milla recorrida, más eficiencia, a pesar de esa caída del coste del petróleo en general, pues lo está haciendo mejor que el resto del sector, con mayores dividendos, programas de recompra de acciones. Bueno, yo creo que está muy bien gestionada, yo creo que merece la pena que le demos un voto de oportunidad a un sector clave en nuestra economía, como es el turismo, y en este caso representado por IAG en particular, que yo creo que, como digo, hasta los 5 euros por acción puede tener recorrido al alza, 5,2, 5,3, 5,4 que vemos ahí dibujado en pantalla. Voy terminando, que tengo 1 minuto y medio. ¿Aceleras sí o aceleras no? Y dime en qué sí habría que estar. ¿Algún valor que no hayamos analizado, algún sector que te guste? Venga, 1 minuto, Manuel. A ver, lo que sí, decía Rubén, perdón por repetirme, pero tecnológicas creo que tenemos que estar. Bancos americanos, que yo creo que ahora, después de todas las promesas de Trump, de políticas antimigración, estímulos monetarios, estímulos fiscales, entramos ahora en el periodo de regulación. Yo creo que los próximos meses ese periodo de regulación va a llevar que los bancos, que tienen que tener unos coeficientes de caja limitados, puedan beneficiarse de ello y, por tanto, pueda haber más dividendos, más programa de recompra. La economía americana está bien, muy bien, o sea, a pesar del empleo, vemos un crecimiento, como decía, importante, sobre todo pues ese tema de la inteligencia artificial, pero que estamos viendo crecer al 4%, el consumo discrecional sube, la actividad económica está bien, por tanto, las empresas del sector bancario yo creo que van a tener una actividad superior en los próximos meses, sumado a salidas a bolsa. El mejor septiembre ha sido el mejor mes de los últimos 4 años, las fusiones y adquisiciones están en auge. Yo creo que el empinamiento de la curva también es un factor positivo, que quiere decir que el banco presta y pide prestado, ¿no? Pide prestado en el corto plazo, están bajando los tipos de interés y baja la rentabilidad de los bonos a corto plazo, prestan en el largo plazo, ¿no? Que están subiendo. Entonces, ahí se supera ese margen de intereses. Bueno, pues creo que bancos, y decía, emergentes y sobre todo también, Rubén, oro, plata y Bitcoin, ¿no? El debasement trade, que se habla tanto en Estados Unidos, esa devaluación constante de las monedas fiduciarias, políticas de estímulo, masa monetaria, incremento de la deuda, hasta dónde llegarán los déficits fiscales